hasiko gara. Kaixo egunon, denori. Datorren astea, La Vueltak bi etapa egingo ditu Euskadin. Lehenengoa, Irundik irtengo da eta Arraten izango du helmuga. Bigarrena, Gasteizen irtera eta Gaubeara iritsiko da, Urruñako mendatean igo ondoren. Aurtengoa, ezoiko urtea da eta osasun larrialdiko egungo egoeraren ondorioz eta horren aurrean Eusko Jaurlaritzak eta La Vueltaren antolatzaileek erabaki dute Arrateko eta Urduñako igoerak publikorik gabe egitea. Hori dela eta herritarrei dei egin diegu ez daitezen puntu horietara hurbildu. Como hemos comentado, ¿ya? Vale, venga. Este año, como hemos comentado, es un año excepcional debido a que la actual situación de crisis, debido a la actual situación de crisis sanitaria, circunstancia que ha obligado a que el Gobierno vasco y la organización de la Vuelta hayan decidido que los ascensos de Arrate y Orduña, los días 20 y 27 de octubre, se desarrollen sin público. Son dos lugares atractivos para los y las personas aficionadas al ciclismo, pero que por sus características orográficas y, como hemos dicho, por las limitaciones que supone minimizar los riesgos de la pandemia, hay que mantener una distancia de seguridad en las cuales es muy complicado. De ahí que el llamamiento a la población para que no acuda a estos puntos. En el caso de Arrate, el día 20, la Ertzaintza no permitirá el acceso de vehículos ni de otros medios de transporte, ni tampoco andando desde las 8:15 de la mañana. Insisto, por favor, a la población que no pudiendo subir no intente acceder a los lugares. A todos nos gusta ver el ciclismo de cerca, nos gusta ver cómo se esfuerzan en la subida. Arrate es una subida excepcional, pero este año no toca. Este año toca que cuidemos la salud, que disfrutemos desde otros puntos de menor riesgo el paso de los ciclistas e incluso yo diría que disfrutemos de puntos como Arrate desde las televisiones. En el caso de la subida a Orduña del día 27, por los mismos motivos, el corte de tráfico y la limitación de acceso será en sus dos vertientes desde las 8:30 de la mañana. Por último, también en el día 27, con la llegada a la meta en Valdegovía, se hará un corte para impedir que puedan producirse aglomeraciones de personas. De todas maneras, estas dos etapas, ahora a continuación, la directora de tráfico, Sonia Díaz de Corcuera, les va a dar información más detallada. Por favor, Sonia. Eskerrik asko, viceconsejero, egunon guztioi. La Vuelta 2020 recorrerá efectivamente, como decía el viceconsejero, 2 etapas por Euskadi. La primera etapa será la etapa que discurrirá por territorio guipuzcoano el martes 20 de octubre. Es la etapa 1 de la Vuelta. Es una etapa de media montaña que sale desde Irún y tiene meta en el Alto de Arrate. En total son 173 kilómetros por 15 localidades. Irún, Rentería, Donostia, Hernani, Orio, Zarautz, Getaria, Zumaia, Azpeitia, Azkoitia, Zumárraga, Legazpi, Oñati, Bergara y llegará a Eibar y con finalización, como decimos, en el Alto de Arrate. Es una etapa que discurrirá aproximadamente desde poco antes de las 13 horas con finalización, con llegada a Arrate aproximadamente también a las 17-18 horas. La salida de esta etapa es en Ficova a las 12:51
y el recorrido es neutralizado por todo el centro de Irún. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el centro de Irún estará colapsado, puede cerrarse por el paso del pelotón. Por lo tanto, en este punto es un punto a evitar y hay que tener prudencia y precaución. Además, se va a producir un corte para vehículos que proceden por el paso fronterizo de Santiago desde las 7 de la mañana del día 20 hasta las 4 de la tarde. La GUI 636 también se va a cortar a las 12:15 de la mañana o del mediodía en la rotonda de Osinbiribil y en Subimusu. Desde esa hora, Irún, este municipio, quedará completamente bloqueado. Solo se podrá pasar por la autopista. En la Nacional 636, a su paso por Rentería, se va a cortar el túnel de Altamira a las 12:30 horas. En este punto, en este caso, la recomendación pasa por usar vías alternativas para evitar el colapso del municipio y de la GUI 636. También hay que tener en cuenta que el corte de carretera se va a producir siempre 40 minutos antes del paso de la cabeza de carrera. Hay que tener también especial precaución en el casco urbano de Donosti. Está previsto que la vuelta entre a la ciudad aproximadamente a las 13:25 horas del día 20. Atención también a los que circulen entre Donosti y Sestoa por la Nacional 634 y por la GUI 631. Hay que tener en cuenta que debido al horario por el que van a entrar y también salir de las empresas, las personas que trabajen en las proximidades, será sobre todo más o menos a las 14 horas, la recomendación en este caso es usar itinerarios alternativos y escalonar esas entradas y salidas de los centros de trabajo en la medida que se pueda. Atención también en esta etapa por territorio guipuzcoano a los puntos de Urrechu y Zumárraga. Habrá posibles retenciones. En cuanto a la etapa séptima de la vuelta, es la que discurre por territorio alavés. Es una etapa de media montaña también, sale de Vitoria-Gasteiz, como decimos, y tiene meta en Villanueva de Valdegovía. Es una etapa de 159,7 kilómetros y es una etapa que va a discurrir por 10 localidades. Sale de Vitoria-Gasteiz, por Landa, Gopegui, Murguía, Orduña, Espejo, Salinas de Añana, Subijana, Morillas, Izarra y Villanueva de Valdegovía. Saldrá de Vitoria aproximadamente a las 13 horas y está prevista la llegada a Valdegovía en torno a las 17 horas aproximadamente. Es una salida también neutralizada desde Vitoria-Gasteiz a las 13 horas desde Mendizabala en Portal de la Sarte. Como decimos, es un recorrido neutralizado por la circunvalación de la capital. Se sale por Durana. En este caso, en el caso de la etapa alavesa, no se prevén grandes problemas de tráfico, excepto en la zona de Murguía, en el Alto de Altuve, donde se pide precaución. Se va a cortar al tráfico de vehículos y de personas la subida a Orduña desde sus dos vertientes a partir de las 8:30 de este 27 de octubre y no se va a abrir hasta que la carrera haya pasado en su segunda vuelta. El acceso a la zona de meta en Valdegovía también va a estar cortado, cerrado, para evitar presencia de público. Por tanto, las restricciones a tener en cuenta. El 20 de octubre se va a impedir el acceso al Alto de Arrate desde las 8:15 de la mañana para todo tipo de vehículos, para viandantes, también para bicicletas y además va a estar cerrado por los 4 accesos. Por la Nacional 634 se cierra también el paso por Acitain, por Macharia y por la subida a Isúa en Barinaga. Solo se va a permitir el acceso a la ikastola de la zona. A las 14:30 todo el alumnado y también el personal docente habrán bajado en autobús despejando la zona por completo. También en el Alto de Arrate se producirán cortes el domingo 18 desde las 7 de la tarde. Subirán 23 tráilers de logística de la organización de la Vuelta. Y el 19, lunes, desde las 8 de la mañana, quedará cortado el último kilómetro justo antes de la meta. Y el 27 de octubre se va a limitar el acceso a Orduña en sus dos vertientes, como decíamos anteriormente, desde las 8:30 de la mañana. También estará cortado el acceso a la meta de Valdegovía, como saben ustedes, por la situación epidemiológica que atravesamos. Labur bilduta. La Vueltarena ere ezoiko urtea izango da.
Ezohiko neurriak mendateen igoeretan eta gaubeako helmugan, publikorik gabe. Herritarrei dei egiten zaie ez daitezen puntu horietara hurbildu, ez ibilgailuetan, ez bizikletetan, ez oinez. Gainera, erne ibili la buelta, besteak beste, Irundik, Donostiatik, Urretxutik eta Zumarragatik, lantokietarako sartu irteeretako orduetan igarotzen denean. Ordezko bideak erabiltzea, aurretik ibiltzea edo pazientzia izatea gomendatzen da. Gogoratu behar da, bestalde, errepideak lasterketaren burua iritsi baino 40 minutu lehenago izten direla. Edonola ere eta informazio gehiago behar izanz gero, gogoan izan Euskadiko Trafiko Zuzendaritzaren 011 informazio telefonoa, Trafikoa EJGV Twitterreko kontua eta trafikoa.eus web horria. Eta orain, el viceconsejero toma la palabra. El dispositivo de seguridad de la vuelta. Perdón, voy a unos trazos sobre el dispositivo de seguridad de la vuelta. Durante el desarrollo de la vuelta, su paso por Euskadi, en las dos etapas, la Ertzaintza contará en cada una de ellas con 50 motoristas de las unidades de tráfico de Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba. Y además, para dar seguridad tanto al desarrollo de la carrera como para minimizar las afecciones al tráfico en otras zonas, se contará con apoyos de ertzainas de las distintas comisarías por donde transcurre la misma, en coordinación, evidentemente, con las policías locales y con la propia organización de en los distintos municipios. Al igual que en ejercicios anteriores y que en otras vueltas, se cuenta también con apoyo de recursos de la Oficina Central de Inteligencia, de la Unidad de Intervención, de la Unidad de Vigilancia y Rescate, incluido el helicóptero, la Unidad de Desactivación de Explosivos, Brigada Móvil, el Centro de Mando y Control y personal de comunicación. Es decir, que la vuelta, además de lo que es el personal directamente encargado del tráfico y de la propia seguridad y cumplimiento de las medidas en el transcurso, lleva también un dispositivo de seguridad añadido como cualquier evento masivo que se produce o que se realiza. Estimamos que en la primera etapa, Irún-Arrate, se contará con 450 ertzainas y en la séptima etapa, la que transcurre entre Gasteiz y Valdegovía, habrá 220 ertzainas para garantizar el desarrollo de la vuelta. La diferencia entre una etapa y otra tiene que ver con el trazado de la misma, la orografía, la densidad de las poblaciones por la que pasa y los propios recorridos. Como ha dicho la directora, la primera transcurre íntegramente por Guipúzcoa y la segunda prácticamente íntegramente por Araba. De ahí la diferencia. En resumen, hay que recordar que es un año excepcional para la vuelta y como año excepcional tiene medidas excepcionales como son las subidas de los puertos que ya hemos indicado que se van a cerrar y otras subidas que habrá que vigilar, controlar y esperemos que por propia voluntad de las personas que acudan se mantengan las distancias y las diferentes medidas. Hay que hacer a la población que limite sus movimientos. Se puede disfrutar la vuelta sin incrementar movimientos e, insisto, garantizando las medidas. Luego, en cuanto a la afección normal de una carrera, independientemente de la situación especial de este año, hay que tener especial atención en los pasos por Irún, Donostia, Urretxu, Zumárraga. Pasan en horas puntas en las que pueden coincidir con entradas y salidas del centro de trabajo, por lo que se recomienda a la ciudadanía que busque itinerarios alternativos y también adecúe las horas de entradas y salidas al paso de la vuelta. Hay que tener en cuenta que los cortes de las carreteras se producen aproximadamente 40 minutos antes del paso de la carrera. En cualquier caso, previamente a la carrera y durante la carrera, todos los sistemas de información de la Dirección de Tráfico y del Departamento de Seguridad están a disposición de la ciudadanía, tanto el número de teléfono 011, el Twitter
Tráficoa, JGV, así como la propia página web de la Dirección de Tráfico, traficoa.eus. Eta bukatzeko bi mezu. Aurten, la vuelta ikusteko osasun neurri guztiak bete behar dugu. Denon osasuna garrantzitsuena da eta. Hori argi eduki behar dugu guztiak. Eskerrik asko. Eta orain, galderak baldin baduzue. Bai, espero dugu egun hauek normaltasuna osoa garatuko direla. Ez pentsatzen dugu arazo handiak izango dugula. Vale, bueno, yo creo que lo que esperamos es que la ciudadanía sea responsable con la situación y no intente acceder. Eso es lo primero que debemos esperar todos. Segundo, los cierres que ha comentado la directora de los días anteriores tienen que ver con la infraestructura de la llegada de la meta. O sea, en el caso de Arrate va a ser meta y, como tal, hay que subir un montón de infraestructura. Son unos cortes en la parte final, no la subida entera de Arrate, sino en la parte final para montar las infraestructuras del kilómetro final de la subida. Y luego, el día de la etapa, el día 20, ya hemos dicho que a primera hora de la mañana se cerrará la entrada. Y dices, bueno, es que si vamos a cerrar a las 8 de la mañana, alguien puede ir a las 6:30. Bueno, pues habrá que hacer un recorrido y si alguien ha cometido la imprudencia de querer subir o pasar allí la noche, pues se le aconsejará o se le invitará a que baje, ¿no? Pero yo de verdad espero y recalco que la ciudadanía tiene que ser consciente de que no son caprichos, de que la situación sanitaria es la que es. A todos nos gusta disfrutar del deporte, nos gusta disfrutar del espacio. Yo reconozco que la subida a Arrate es espectacular, otras carreras, cuando ha pasado la Ichulia por Arrate es espectacular el ambiente, pero este año no toca, igual que hay otros eventos que no tocan. Ayer mismo pues decían diferentes eventos navideños y festivos que no se van a ver. Ya estamos hablando de que de que no va a haber carnavales o de que no va a haber zamorrada en Donosti o de que no va a haber cabalgatas y de Olenchero o de Reyes, ¿no? Quiero decir que está bien que se celebre la vuelta, es importante, tenemos que vivirla de otra manera este año, ¿no? Y esperamos que la ciudadanía pues asuma esas restricciones, que son restricciones de salud, o sea, son restricciones que vienen de salud y que además, insisto, la propia organización de la vuelta también ha estado de acuerdo con ellas, en ningún momento han planteado que podría desvirtuar la carrera, ¿no? No habrá multas. Multas no habrá, ha dicho que se aconsejará a las personas que bajen, que salgan del recorrido. No te entiendo. Multas. Las personas que accedan a los puertos, ¿no? ¿No habrá vuelta? Multas. Sanciones no habrá. A ver, al que incumpla la normativa tendrá sanciones. O sea, a ver, el que esté sin mascarilla tendrá sanciones. El que... A ver, yo de verdad me parece un poco... Insisto, creo que es por el bien de todos. Las sanciones, yo creo que todos sabemos que tenemos que llevar mascarilla y todos, o casi todos, estamos convencidos de que la mascarilla es una barrera para que no... para poder frenar
el virus. Si alguien va sin mascarilla, es que no lo ha querido entender, entonces pues hay que sancionarle. Si alguien incumple las normas, hay que sancionar. Yo creo que la sanción es el último recurso coercitivo ante el incumplimiento de normas, normas que nos hemos puesto todos y que la ciudadanía, yo creo que es consciente de que no son caprichos, sino que son necesidades de esta situación en la que estamos viviendo. Bai, claro, es que jendea edo norbaitek ez du betetzen arauak isuna jarri behar dugu, es que baina importantea da ez isunaz, baizik eta jendea, pues jendeak jakin behar du, importantea da arauak betetzea. Si te importa, si no te importa, cerramos parte de la vuelta. Si hay más preguntas sobre la vuelta, las cerramos y luego, si quieres preguntar a Zaldívar o otra cosa, contestamos. Digo, para no romper un poco el hilo, ¿no? Entonces, si hay alguna otra pregunta sobre la vuelta, el dispositivo de la vuelta, pues si no hay, es que recasco y hablamos de Zaldívar. Bueno, pues se prevé continuar con las labores de búsqueda que no se han parado, porque estos días que no se ha hecho búsqueda, lo que se estaba haciendo era preparar el terreno para hacer la búsqueda. Eso quiero dejar claro, no se ha dejado de trabajar ningún día. A partir de hoy el trabajo es distinto, lo que hay que hacer es ir removiendo y retirando todo el material de estas zonas prioritarias, que con las hipótesis de trabajo que tenemos, entendemos que son las prioritarias y donde podría estar. Entonces se trata de ir levantando el material, revisando por parte del dispositivo de seguridad que hay ahí, coordinado por un técnico de emergencias y con el trabajo de brigada móvil y los dispositivos técnicos que ha puesto la Oficina Central de Inteligencia, ir revisando y bueno, igual que se ha hecho durante 7 meses, o sea, levantar el terreno, ir levantando el terreno, ir revisando y bueno. ¿Pero no tiene de momento una fecha o una previsión de cuánto tiempo creen? No, a ver, yo creo que las fechas y previsiones, hablamos del terreno y el terreno que hay que levantar. Entonces, hemos delimitado zonas, la zona, metiendo primero la 1A, luego la 4 Sur, y la zona 1A, estimamos que hay unos 15.000 metros cúbicos, que son los que hay que limpiar, y podemos estar ahora hablando de 2 o 3 semanas lo que tardaríamos en revisar y limpiar toda esa zona 1A. La zona 4 Sur sería la que acudiríamos a continuación, y en esa estábamos hablando como hasta final de año que podría llevar. Pero todos son previsiones que dependen de posibles movimientos que pueda haber en el terreno, de la climatología. Eso es, o sea, tenemos previsiones de plan de trabajo en diferentes situaciones. Hablamos de 2 o 3 semanas, zona 1A, y luego pues hasta final de año aproximadamente. Eso, pero todo tiene que ver luego con la climatología y diferentes inconvenientes que se pueden ir dando. Bueno, besterik ez baldin badago, eskerrik asko denoi.